¿De qué trataba la primera lectura? ¿De qué? Trata de la persecución, cómo empezó la persecución, ¿no? Hablando de persecución, dice que un señor se va al psicólogo, que se estaba tratando con el psicólogo, y le dice, doctor, desde que he empezado a tratarme con usted, siento que usted me persigue. Claro, hasta que me pagues la consulta. Hasta que me pague la consulta, ¿no? Hay gente que son paranoicos, ¿no? Que piensa que todo el mundo les persigue. Como ese muchacho que le dice a su mamá, mamá, ¿qué es paranoia? ¿Cómo es esa pregunta? Seguro crees que soy una bruta y una ignorante. Se siente perseguida la mamá, ¿no? Era paranoica. Son los chistes paranoias son. También dice, hablando de persecución, que un señor se va al jefe, le dice, jefe, quiero que me suba el sueldo, porque hay 3 empresas que están detrás de mí, ¿no? O sea, ¿y cuánto quiere que tú suba? El 100%, ganaba 2,000 y le dice, pues que 4,000. Entonces, si el jefe dice, bueno, es un buen empleado, ya te voy a subir el sueldo a 4,000. ¿Y qué empresas andan detrás de ti? La empresa de luz, de teléfono y de agua. Las 3 empresas que andan. Bueno, la primera lectura entonces trata de la persecución de los cristianos. Ser cristiano no es fácil. El cristiano tiene una dimensión profética. Ya que arraiga desde el Antiguo Testamento, los profetas eran perseguidos. Jesús también fue perseguido. Recuerden que ni bien nace, lo persigue Herodes. Y durante su vida sufrió persecuciones, pero él tuvo paz a pesar de las persecuciones. Al final terminaron asesinándolo. El martirio es parte del cristianismo. Y si el Señor fue perseguido, también los discípulos no están exentos de la persecución. Y vemos cómo inicia la persecución. Los cristianos han sido perseguidos primero por los judíos, después por los romanos, casi 300 años de persecución. Cuando parecía que ya no había nada, no había cristianos, ¿no? Pero dentro de las catacumbas se iba fortaleciendo la iglesia. Hoy la iglesia estamos viendo momentos difíciles, ¿no? Algunos creen que quizás sea el cónclave más polarizado en ideologías entre conservadores y liberales, ¿no? Y creen que ya va a terminar la iglesia. No, la iglesia es de Cristo, como le decía, si empezó con 12 y 12 fue suficiente para fermentar, así es que, el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, dicen que tiene una profecía que la iglesia se va a reducir, todo va a empezar como desde el inicio, ¿no? Entonces, al inicio, pues, eran perseguir los cristianos, ¿no? Y la persecución no acabó con la iglesia, más bien la fortaleció, porque justamente dice que a partir de la muerte de San Esteban se desencadenó una violenta persecución contra los cristianos, y esa persecución, ¿saben para qué sirvió? Para que el cristianismo se extendiera, porque dice que los discípulos empezaron a dispersarse y a donde se iban anunciaban, predicaban con valentía el evangelio. Y uno puede decir, bendita persecución, porque si no hubiese habido esa persecución, los cristianos se hubieran quedado allá en Jerusalén, en Judea, y el cristianismo se hubiese muerto. Pero justamente no es que Dios quiera la persecución, sino que es parte de la vida, ¿no? De la existencia.
pero Él aprovecha esas circunstancias precisamente para hacer sus planes, para darnos mensaje de salvación. Con la persecución de los romanos, pues podemos darnos cuenta que el poder de Dios es superior al poder de los enemigos. Y justamente la profecía del Apocalipsis, hay gente que piensa de la bestia, que al final de los tiempos va a venir una bestia con cuernos y diademas y el 666. En el Apocalipsis no hay profecías para el año 2025. Y eso, si quieres leer, lees, no te da mucho tiempo, lees los primeros versículos del Apocalipsis, cuando Dios le dice a Juan, le dice esto, escribe estas cosas que van a suceder pronto. Pronto no es dentro de 2000 años, no. Pronto es inmediato. O sea, la profecía del Apocalipsis, esto va a ser inmediata para esos tiempos. Y la profecía del Apocalipsis es la destrucción del Imperio Romano y la consecuente continuidad del Evangelio. Esa es la profecía del Apocalipsis, ¿no? La bestia representa al emperador, que como una bestia perseguía a los cristianos. Y esa interpretación se concluye cuando uno lee la profecía del profeta Daniel, cuando dice la cuarta bestia es un cuarto reino. O sea, la bestia es un reino. No es un personaje, es un reino que se comporta como una bestia que destruye a los cristianos. Entonces, si en el tiempo de la iglesia primitiva, el emperador romano, pues como una bestia perseguía a los cristianos. Se acordarán que los capturaban, los decapitaban, los crucificaban, los quemaban como antorchas vivientes, los hacían pelear con las fieras. Y entonces Dios, a través de Juan, dio un mensaje de esperanza. Perseveren. Y si se dan cuenta, en las cartas a las 7 iglesias, el que persevere hasta el final se salvará. El que persevere le daré la corona de la vida. Entonces, el Apocalipsis tiene ese mensaje de optimismo y una invitación a perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones. Y el Apocalipsis lo que quiere dar es un mensaje de esperanza. La bestia va a caer, pero la iglesia va a continuar. Y cayó la bestia, pues ya no existe el imperio romano, existe la ciudad de Roma, pero como imperio ya no existe. Y entonces ya se acabó el imperio, pero la iglesia continúa hasta hoy. Y justamente los cardenales están eligiendo al nuevo papa, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo, como le decía. En estos tiempos también la gente que tiene miedo que van a elegir un papa negro. ¿Han escuchado del papa negro? la profecía de Nostradamus, y tienen miedo porque creen que es el final de los tiempos. Bueno, si eligen un papa negro, qué bueno, quiere decir que el evangelio está llegando a los confines de la tierra, pues ya África se está cristianizando, ese es el mensaje, y qué bueno, sería un gran mensaje, pero no es el final, no es el final. Y como le decía, hay gente que tiene miedo por las polarizaciones, y no hay que tener miedo, ¿no? Porque la iglesia es sostenida por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Hay que orar mucho en estos días para que sea el Espíritu Santo el que se manifieste y los cardenales elijan a un papa según el corazón de Cristo. Se ponen de pie.